Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM, experiencia sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Buenos días, son las 8:05 de la mañana y ya estamos en TV UNAM y Radio UNAM. Estamos en la segura hora de Primer Movimiento. Buenos días, Juana Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Pues ya vistos. ¿Estás seguro? ¿Así listos? Sí, estamos vistos en la televisión. Hay que decir que empezamos este programa. Durante la primera hora estuvimos platicando con José Manuel Cuéllar sobre un personaje interesantísimo de los años 40, 50, 60 y 70 de la vida mexicana. Emilio Uranga, ya estuvimos conversando también. Alguien nos dijo por Twitter que era aquel en quien se basó la guerra de Galio. Ah, sí, de Héctor Aguilar Camín, la novela de Héctor Aguilar Justamente Galio de alguna forma es... Galio Bermúdez. Ajá, es Emilio Uranga. Entonces, bueno, pues vale la pena asomarse a la historia de este personaje, pero bueno, tenemos muchas cosas más el día de hoy. Sí, tenemos muchas cosas. Ahí justamente vamos a conversar en un momento más en la Nota Nacional con Yajaira Gasca Ramírez. Ella es periodista de la AM en León, Guanajuato, y el doctor Juan Salgado, sobre esta escalada de la violencia en Guanajuato. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, y en la Nota Internacional vamos a hablar de este acuerdo en Irlanda en favor del aborto y toda la cuestión de la Iglesia Católica en Chile, con la renuncia de los obispos que se presentaron ante el Papa Francisco con su renuncia en la mano, con todo el tema de la pederastia en ese país del sur. Y bueno, tendremos una mesa dedicada al voto, al voto del miedo, a toda esta especulación en torno a las elecciones y el miedo atávico que ha caracterizado algunas campañas en algunos partidos políticos mexicanos. Pues vámonos sin más a nuestra Nota Nacional. Primer movimiento. Nota Nacional. Los índices de asesinatos en Guanajuato se incrementaron a partir del 2011. La entidad tiene una incidencia de 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes, cifra que ha superado la media nacional. Desde el cambio de gobierno en el 2012, el incremento de violencia se ha multiplicado, sobre todo en municipios como Apaseo el Grande, en donde se cometieron 43 asesinatos durante los primeros 3 meses del 2018. El mes de octubre del año pasado se convirtió en el segundo más violento desde 1997, al registrarse 119 asesinatos. Entre el 2017 y 2018 han sido asesinados 43 agentes, incluidos 32 policías municipales, 8 de la Procuraduría General de Justicia y 2 agentes estatales. Además, han desaparecido 6 policías y se han registrado 4 ataques a instalaciones policiales. Para darnos un reporte sobre la situación en Guanajuato, analizar qué factores inciden en la escalada de violencia, quién está a cargo y cómo se vive en el marco electoral, nos acompaña Yajaira Gasca Ramírez, periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato, y estará también con nosotros para un análisis posterior el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad. Buenos días, Yajaira, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, muchas gracias, muy encantada de estar con ustedes hoy. Cuéntanos qué es lo que está pasando hoy en Guanajuato, de qué nos enteramos en el centro y qué nos puedes decir tú que estás ahí. Pues sí, efectivamente, como lo comentan, desde a partir de 2011, 2012, fue cuando vino un repunte en este tema, sobre todo de homicidios dolosos y en el tema de robo a combustible. Las autoridades, pues precisamente ligan la mayoría de los homicidios con este problema del robo de combustibles. De hecho, la entidad cerró 2017 en primer lugar en robo a combustible. Pemex emitió un reporte a finales de 2017 y precisamente mencionaban que hubo 1,852 reportes. Un año anterior
la entidad también estuvo en segundo lugar con alrededor de 1.309 reportes. A diferencia, pues, la autoridad, como te comentaba, liga más o menos el 80% de los homicidios que se están dando en la entidad. Esta es la explicación que dan a todo el fenómeno que se está dando en Guanajuato con el tema de homicidios dolosos. Digamos, en el sexenio de 2006 a 2012, la cifra de asesinatos fue de 2.581, y recordaba pues que en el conteo de 2018 de 2012 a 2018 fueron 5.000 homicidios. Todos estos datos son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son los datos que se han venido manejando en los últimos meses. Y pues también resaltar que en los primeros 4 meses de este año ya van más de mil personas muertas, más de 1.000 homicidios, y pues el problema parece que sigue creciendo porque se han dado situaciones muy atípicas, situaciones que no se veían, y pues que sí hay mucho temor en la ciudadanía, y principalmente en estos municipios en los que ya comentaban ustedes que hay más problemática en Apaseo, en el caso de los municipios de Apaseo, en Celaya, en León, básicamente municipios del corredor industrial. Municipios que tradicionalmente eran tranquilos. Sí, o sea, sí venía, digamos, presentándose problemas, pero no una situación como la que hay ahora, que diariamente pues que se encuentra diariamente una persona muerta, y en condiciones muy extremas a los que las personas no estaban acostumbradas. Recientemente se encontraron 11 cuerpos desmembrados en Salamanca. Y también, como lo comentaban, pues se han dado muchos ataques a policías. El conteo más o menos de los primeros 4 meses de este año ya son más de 20 policías asesinados entre policías municipales y estatales. Sí, ha sido tremendo, digamos, todavía la administración todavía a principios de enero se localizaban más de 9.300 tomas, representa el 10% de la producción de barriles, 198.000 barriles se estima que roban los guachicoleros en la entidad frente a los 5 millones de barriles diarios que produce Pemex, ¿no? O sea, es enorme la cantidad de combustible que se sustrae, ¿no? O sea, el estado de Guanajuato forma parte de una red de estados que 7 de cada 10 tomas las tienen en su poder los huachicoleros, ¿no? Exactamente, sí, es un problema que ha afectado mucho a la entidad. Aparentemente hay una red que está trabajando en esta situación, encontrar una oportunidad en esto, y pues ahora la situación es que ni la autoridad estatal está asumiendo esta responsabilidad, porque han sostenido la idea de que este es un delito federal que toca combatir a autoridades federales, y la autoridad federal tampoco ha asumido esta responsabilidad como debería de ser, y los muertos, todas las víctimas colaterales están ahí, y pues no hay quien se haga responsable de toda esta violencia que se está viviendo en el estado. Yajaira, ¿les ha cambiado la vida, digamos, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de habitante del Guanajuato? ¿Les ha cambiado en algo la vida? Sí, claro, la gente vive con mucho miedo. La gente ya no tiene la paz con la que vivía antes. Hay miedo de salir a las calles, sobre todo en municipios donde ocurren más estas cuestiones violentas. En Irapuato ayer, por ejemplo, asesinaron a un taquero muy famoso. O sea, la gente no tiene ni la seguridad de poder salir a cenar tranquilo sin que pueda estar en peligro su vida.
Pues bueno, te agradecemos muchísimo, Yajaira Gasca Ramírez, periodista colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato. Te agradecemos esta colaboración y seguiremos en conversación contigo, si nos lo permites. Claro que sí, muchas gracias, un gusto. Un Buen gusto día. y buen día. Y está con nosotros en la línea Juan Salgado. ¿Cómo estás, Juan Salgado, analista en seguridad? Estamos esperando a que se conecte todavía. Es que Pero tenemos digamos una que línea. forma parte, por ejemplo, en el estado se han publicado los dos periódicos más influyentes, pues es el Correo Ujú. y AM, ¿no? El Ujú. Correo ha publicado muchísimos de los temas que tienen que ver con la parte oficial, con la parte de Pemex, y entre los reportes que han señalado, pues fue este último reporte que prácticamente es el cierre de la administración de 2017 que se entregó en noviembre del año pasado todavía a Osorio Chong, en el que esperan poner una solución al tema de los guachicoleros en 2025. Digamos, el plan 2017-2021 de Pemex no contempla todavía una solución porque no hay manera de detectar la red de empleados que están en cargo de eso. ¿No O hay sea, manera? dicen que no hay manera. A pesar de que en Guanajuato sí se demostró que uno de los empleados fundamentales de encargados de Pemex, de los 16 ductos que cruzan la entidad, que son muy importantes en el Bajío, estaba infiltrado, lo detuvo la Policía Federal, hubo todo un escándalo el año pasado, pero el plan de negocios de Pemex de 2017-2021 señala que hasta 2025 se tendrá una respuesta satisfactoria en torno al tema. O sea, 7 años. 7 años. Están condenando a Guanajuato 7 años. Sí. ¿Ya está en la línea Juan Salgado? No. Bueno. Vamos a música y retomamos esta conversación. Vamos. 8:20 de la mañana, seguimos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Hace un momento conversamos con la periodista Yajaira Gasca Ramírez. Ella es periodista y colaboradora del periódico AM en León, Guanajuato, sobre la escalada de violencia que hay en la entidad. Y está con nosotros también el doctor Juan Salgado. Juan Salgado es especialista en seguridad y tratamos de entender un poco qué pasa en esta región. Más que el estado, es una región. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio. Saludos, Juan Salgado. Cuéntanos, estábamos hablando con Yajaira Gasca y lo que ella nos platicaba es toda esta escalada de violencia que ha sido enormemente pronunciada en los últimos meses, en el último año. Se lo atribuye el gobierno, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, al problema del robo de combustible. Guanajuato, como bien se sabe, es un territorio donde hay refinerías y donde el Pemex está muy presente. Y sin embargo parece que ya estuviera condenado a vivir en la inseguridad porque tiene este problema de robo de combustible. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué hacer? Bueno, en realidad me parece que el robo de combustible es un problema, por decirlo así, emergente, aunque ya lleva algunos años. Sin embargo, hay factores criminógenos más complejos en Guanajuato, algunos que vienen directamente de los problemas que han surgido a partir de los operativos que hubo federales en Michoacán, que expulsaron a una parte de la familia de los templarios hacia territorios vecinos, principalmente hacia Tierra Caliente de Guerrero, hacia Guanajuato y sin duda hacia Colima, que también se ha complicado muchísimo. Uh-huh. Esto unado hacia factores más crónicos de delincuencia organizada que ya estaban presentes en comunidades como Celaya específicamente, que llegó a ser mucho más peligrosa que León a lo largo de muchos años después del 2004, y reportando incidentes de violencia también en serio. Es decir, ya había un caldo de cultivo en Guanajuato que no viene necesariamente del robo de combustible, viene de una situación pues ya bastante avanzada de degradación por parte de la delincuencia organizada, y también pues bueno, por falta de capacidad de las autoridades locales y federales para poder restablecer el orden en Guanajuato. Aunado a esto, pues sí hay que considerar, por supuesto, que está la refinería de Salamanca, que pues tiene ductos muy importantes saliendo de ahí, y esto aunado a una situación más ligada también con la ingobernabilidad, más allá de solo la delincuencia, como por ejemplo los robos a trenes, que son muy repetidos en Guanajuato, pues generan una situación en la cual pues evidentemente es más fácil robar combustible que en otras partes del país. Uh-huh.
Hubo un caso en 2017 en el que cuatro trabajadores de Pemex, uno de ellos en activo, miembros que forman parte pues del sindicato, uno jubilado, y dos más identificados como trabajadores de Pemex fueron denunciados por un trabajo periodístico que hizo Marco Antonio Coronel, que es un periodista de Televisa Bajío, que presentó para Noticiero al Punto de Denise Merker toda una investigación en la que fueron señalados estos sujetos en un operativo de la Policía Federal con uniformes del Ejército, radiolocalizadores de tomas, y que un juez en Guanajuato los liberó supuestamente por miedo a las represalias. ¿Qué pasa con esta vinculación entre los trabajadores de Pemex y los huachicoleros? ¿Por qué esta escalada? ¿Qué intereses tocan? ¿Cómo está involucrada la vida cotidiana, Juan? ¿Tú cómo lo ves desde esta... Bueno, en realidad es imposible poder robar combustible sin colaboración del personal de Pemex. Ujú. Es un trabajo súper especializado, requiere conocer exactamente dónde pasan los ductos y además, si se abre un ducto sin conocer precisamente de ingeniería petrolera, se corre el riesgo de provocar un accidente tremendo, porque pues lo que pasa por ahí es combustible a muy alta presión. Entonces se tiene que conocer pues se debe tener toda la pericia para poder trabajar con esos ductos, para poder abrirlos donde se debe y para poder extraer el combustible, porque finalmente lo que le interesa a esas personas pues no es hacer explosiones, sino hacer negocios. Entonces, a partir de esto sí requieren, y eso sí, tanto en Veracruz, en Tamaulipas, en la Huasteca, todas las partes donde hay extracción de petróleo en México, se requiere colaboración de los empleados de Pemex, porque ellos saben exactamente dónde pasan los ductos, exactamente dónde se puede extraer el combustible y cómo hacerlo. Es decir, tienen toda la capacidad técnica, no es algo que se haga de manera sencilla. A diferencia de otras ramas de delincuencia organizada, esto sí requiere colaboración abierta y directa de funcionarios estatales, en particular de Pemex. Y no hay manera de rastrear, porque lo que comentaba Miguel Ángel ahora, mientras establecíamos comunicación contigo, es que Pemex ha dicho que por ahí del 2025, pero no mucho antes, va a poder terminar con el problema o rastrear a todos los involucrados. ¿Esto de veras es así? Eso sí, de verdad, eso sí, técnicamente es muy complicado. Si vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido desde el año 1998-99 entre Nigeria y Benín, que son dos países, bueno, Benín no tiene petróleo y básicamente roba petróleo de ductos de Nigeria, le ha tomado, y no a compañías locales, sino a Shell, a Texaco, a compañías internacionales que tienen intereses comerciales muy fuertes y que tienen las capacidades técnicas para combatirlo. Han pasado 10, 15 años y todavía no pueden recuperarse de los daños que le han causado estos robos, y sobre todo no han podido solucionar los problemas. En Benín se sigue vendiendo combustible ilegal de Nigeria, es decir, las gasolineras en Benín son como de adorno, toda la gasolina se compra en la calle en garrafones, y esto es así porque realmente le toma años a las compañías, y estamos hablando de Shell y de Texaco, con las capacidades y los recursos que tienen, ya no digamos con Pemex, que tiene empleados colaborando en la extracción del combustible. Impresión. Y bueno, pues, y la respuesta de las autoridades locales es que es un problema federal, y de las autoridades federales es mandar elementos, pero ¿es por ahí la solución? ¿Por dónde se podría pensar en una solución? Bueno, realmente me parece que se tiene que responsabilizar penalmente a las personas que ya han sido identificadas y llegar hasta las últimas consecuencias, pero se tiene que seguir la cadena. Es decir, cada vez que haya una detención, se tienen que obtener elementos a través de la investigación penal para saber realmente quiénes están colaborando en Pemex, en qué niveles están en Pemex colaborando y qué es lo que está llevando hacia esta situación, que no solo en Guanajuato, sino en todo el país es imposible sin la colaboración de Pemex. Esto sí hay que decirlo. ¿Y la colaboración de las comunidades? Sí, por supuesto. Y esto viene precisamente del fenómeno agravado de delincuencia organizada, en el cual, pues bueno, ya la cultura de la ilegalidad pues ha llevado a que no solo sean situaciones comunes, por decirlo así, de delincuencia organizada, como secuestros, extorsión, por supuesto todas las modalidades de venta de drogas y de producción en algunos casos, porque es muy fértil el vacío. Pero además de todo eso, están pues los robos a trenes, que insisto, es algo que demuestra pues una situación no solo de falta de cultura de la legalidad, sino también de
realmente un entendimiento de una laxitud muy fuerte por las autoridades, porque robar un tren también es algo muy serio, que hay que tumbar los vagones, hay que desarticularlos, y no es posible que el largo brazo de la ley no llegue mientras esto sucede. Entonces sí son las dos cosas. Por una parte, comunidades que están colaborando con la delincuencia organizada, pero también autoridades que realmente no están respondiendo a los problemas delictivos. Ahora, Juan, fíjate que de los 12,447 deportados mexicanos que hubo en febrero del año pasado, prácticamente 1,000 son guanajuatenses, a pesar de que entraron en un programa de apoyo. Todavía no hubo manera de, se les dieron servicios de salud, se les reintegró, pero bueno, prácticamente todos son de León, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Miguel Allende, Irapuato, San Felipe, Pénjamo, San Luis de la Paz y Salamanca. La mayoría son de Salamanca. Digo, bueno, habría que buscar tal vez una relación entre este fondo de atención a migrantes que es muy, muy, muy pobre, 20 millones de pesos para simplemente 12,000 repatriados en un mes. O sea, digamos, pensando en a cómo les toca y en qué llegan a trabajar todas esas personas, la mayoría mayores de edad. Los niños se quedan en Estados Unidos, no son repatriados, sino que son jóvenes. Esa relación entre los inmigrantes y los empleos, que la dificultad de encontrar empleos, ¿habrá alguna relación ahí? Sí, por supuesto, hay una relación en ese sentido y también en el sentido inverso. Si vemos quiénes están solicitando asilo en Tijuana principalmente, porque muchas de las personas desplazadas en México están yendo hacia Tijuana por considerar que California es un estado más liberal, vemos que las solicitudes siguen siendo principalmente michoacanos, pero cada vez hay más gente de Guanajuato. Exacto. Ajá. Entonces, por una parte, sí están regresando más deportados que vienen de Estados Unidos, pero también están más desplazados internos por violencia tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, esto nos da cuenta de una situación muy lamentable porque mucha gente que son víctimas del conflicto de la violencia en Guanajuato están queriendo huir, principalmente de comunidades rurales indígenas. Y por otra parte tenemos pues un regreso de personas que no tienen empleo, básicamente. 5,000 en diciembre de 2016. Gravísimo, una situación verdaderamente grave. Pues bueno, seguiremos hablando del tema, seguiremos por supuesto con el tema del robo de combustible. Muchísimas gracias, Juan Salgado, por tomar la llamada y te dejamos regresar a tus labores. Nota Internacional. El 66,4% de los irlandeses votaron por el sí en el referéndum para legalizar el aborto. Se espera que tras este resultado en la consulta realizada el 25 de mayo sea derogada en la octava enmienda de la Constitución de la República de Irlanda, que fue aprobada en 1983 tras un referéndum, y que es una prohibición casi total del aborto, incluso en casos de violación, incesto, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre. El triunfo del sí supone una derrota importante para la Iglesia Católica y refrenda el cambio de la sociedad irlandesa, que hace 3 años también aprobó a través de un referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, en Chile, 34 obispos renunciaron hace 2 semanas en el marco del escándalo de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia Católica del país sudamericano. La decisión de los religiosos se produjo luego de una reunión con el Papa Francisco ante los graves errores y omisiones en el manejo de esos casos. Vamos a platicar sobre lo sucedido en Irlanda y en Chile, lo que revela del lugar que ocupa y el que debería ocupar la Iglesia Católica en el contexto actual. Nos acompaña Marilú Rojas, teóloga feminista, y te agradecemos, Marilú, estar de vuelta con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio de reflexión que siempre es muy interesante abonar no solo a las estadísticas y a los datos duros, sino también a la profundización de lo que sucede en el entorno. Ahorita que leíamos que era una derrota importante para la Iglesia Católica, hablábamos fuera del aire que es una derrota para una parte de la Iglesia Católica, ¿no? Porque, bueno, pues hay tantas variantes de esta Iglesia como hay fieles y así pues hay de todo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo ves desde la teología y desde el feminismo cómo se analizan estos dos acontecimientos? Bueno, por un lado decir que estamos ante la crisis de una iglesia institución patriarcal. Uh-huh. O sea, entender que la iglesia no solamente es la jerarquía, el sistema de organización que tiene la iglesia en sí mismo, ¿no? Sino también hay
hay otros fieles, ¿no? El pueblo de Dios de a pie, como decimos, que es justamente el que se ve como la víctima de un sistema jerárquico, patriarcal, de poder, de cotos de silencio, y entonces estamos ante la crisis no de la Iglesia entendida como pueblo de Dios, como fieles, sino ante la crisis de la institución jerárquica patriarcal, que establece como la columna vertebral de un sistema que no se sostiene más en su forma de relacionarse, de constituirse, de estructurarse, como también con el enlace de las líneas políticas que ha hecho también, ¿no? Porque si analizamos a Chile, entendemos que también esto se da bajo un coto de poder en alianzas con Pinochet. Y si encontramos con Irlanda el asunto, ¿verdad? También analizamos años más atrás, vemos una Irlanda muy católica, pero con problemas de abusos a niños, con problemas y crisis de una institución muy cerrada. Entonces vamos a hablar de una iglesia, sí, pero de esta iglesia institución jerárquica patriarcal, como ya he dicho, pero también de una iglesia conservadora, de una iglesia cerrada, que tiene como su propio referente es ella, sin dialogar con la sociedad, sin hacer cambios fundamentales que respondan a la realidad, a las realidades actuales, ¿no? Entonces entender que ese es el contexto y de esa iglesia estamos hablando. Sí, fueron muy interesantes las discusiones que se dieron en distintos medios previo al referéndum en Irlanda, ¿no? Desde las tomas de postura de estas personas que decían nosotros consideramos al feto como una persona y por lo tanto no consideramos que se deba matar bajo ninguna circunstancia, o sea, jamás un feto sano, y hay muchos que también enfermos, no se permitía el aborto. Decía, permitimos, por supuesto que se permite el aborto en casos de riesgo, en casos muy extremos, pero si hay un individuo que consideramos un individuo a esa persona en gestación, se le considera un individuo, entonces si está sano se le deja, ¿no? Y entonces hay unos discursos de poder sobre el cuerpo de diferentes personas, de mujeres, de niños, de diferentes personas, y parecería que la Iglesia Católica durante mucho tiempo entendió su presencia dentro del imaginario, dentro del sistema de creencias de una población como una forma de ejercer poder. Sí, esto es verdad, ¿no? Recordemos que los grandes sistemas o las grandes instituciones ejercen control sobre mujeres, niños y personas no consideradas heteronormativas en un sistema patriarcal dominante. Entonces, ciertamente los cuerpos y las sexualidades de las mujeres son controladas en estos sistemas jerárquicos, quiriárquicos de poder, porque refuerzan un imaginario de patronazgo o de dueñez del cuerpo, como dice Rita Laura Segato, ¿no? Esta argentina que ha reflexionado tanto sobre el asunto también de los feminicidios, ¿no? Que representan también el coto de poder de un sistema patriarcal. Recordemos que los cuerpos de las mujeres son territorio de pacto, marcas territoriales para las tierras, para anexión de colonias, para pactar la paz o para hacer la guerra. Entonces, el control de la sexualidad implica directamente un control de poder, es un símbolo de poder. Una manera de garantizar que la descendencia tiene un propietario, digamos. Así que es. Un sistema que está contra la contracepción tiene que garantizar la fidelidad como una cualidad moral, cuando en realidad es una atribución económica. Garantizar los espacios de propiedad de las mujeres y de la tierra que están relacionados por la descendencia, ¿no? Sí, y Michel de Foucault en su libro aquel de la historia de la sexualidad, ¿verdad? En el volumen 1, precisamente explica cómo desde la época victoriana comienza un afán de control mayormente
de la fertilidad de las mujeres, porque se necesitaban más vasallos para la colonización. Entonces entendamos también que el control de los cuerpos de las mujeres es también una idea colonizadora. A ver, y ¿por qué bueno, entiendo, pero ¿por qué le ha costado tanto trabajo o tanto tiempo a la Iglesia Católica seguir con algo o ponerse al día, digamos, con unos discursos de equidad, con unos discursos de inclusión, cuando en principio serían discursos que se llevarían muy bien con el texto evangélico? Así es. En principio. Sí, pues como bien mencionas, en el texto evangélico no encontramos nada en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? No es un tema bíblico, pues digamos lo que no tiene un sustento bíblico, porque inclusive en algunos textos de la Biblia del Viejo Testamento aparece que si un hombre ocasiona el aborto de una mujer, que no sea el marido, puede suplirlo donando una vaca. Y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, ese no era un problema de las sociedades tribales ni de la antigüedad, ese es un problema de la modernidad, ¿no? Pero yendo un poco más a tu pregunta de por qué la Iglesia le ha costado tanto trabajo. Bueno, yo a lo mejor voy a dar una respuesta muy superficial, pero a la vez muy profunda. El asunto es que la Iglesia Católica está dirigida por hombres. No ha incorporado en su organización el liderazgo de las mujeres. Entonces, es muy fácil que desde tu corporalidad privilegiada de varón masculino, sacerdote, ¿verdad?, con un coto de poder de ser sagrado, de un símbolo de lo sagrado, tú puedas tomar las decisiones de los otros cuerpos desde algo que no conoces y desde tu categoría de privilegio de género, ¿no? Entonces me parece que el gran problema de la Iglesia también es que en su estructura es masculina, es patriarcal, y entonces esta estructura siempre va a ver a los cuerpos de las mujeres, de los niños, como los otros a los que hay que controlar, a los que hay que dominar, y esta idea filosófica, platónica, ¿verdad?, de la división del mundo de lo natural y del mundo de la cultura. En el mundo de la cultura están los hombres y en el mundo de la naturaleza están las mujeres, los niños, los negros, los indios, todos los diferentes. Entonces, esta filosofía que viene también impregnando el mundo de los padres de la Iglesia y que luego pasa a la tradición de la Iglesia y pasa como doctrina y pasa luego en los documentos eclesiales, influenciada por esta dicotomía de razón y naturaleza, de cultura y naturaleza, de los primeros nacieron para dominar a los segundos, parece que todavía se mantiene en la teología más tradicional, diría más conservadora, no tradicional, más conservadora de la reflexión teológica en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esto le da un privilegio de género a los hombres sobre los cuerpos de los que no lo son en sus categorías masculinas. Y en esta ruptura o fragmentación, apenas son pequeñas fisuras más que rupturas, ¿dónde se coloca el Papa Francisco? Porque justamente me gustaría que habláramos de lo que pasó en Chile. O sea, realmente ahí hay una demostración de la cantidad de matices que tiene el discurso del Papa Francisco y de la cantidad de acomodos que ha tenido que hacer. Así es. Bueno, recordemos que que Francisco ha intentado hacer una reforma en la Iglesia, pero no una revolución. O sea, significa que nada más va a limpiar. Y en limpiar la imagen de una iglesia muy deteriorada, pues entra con toda esta polémica y con los errores que él mismo comete al no reconocer las primeras acusaciones en su visita a Chile, ¿no?, que no le fue muy favorable por justamente el no reconocimiento de las víctimas y que después tiene que reconocer que se ha equivocado y que están los datos, que están las pruebas de estos depredadores sexuales de niños y que ahora han obligado a la Conferencia del Episcopado chileno a renunciar, los 34 obispos que escuchamos,
y que están a disposición ahora de lo que Francisco va a tomar como decisión, si acepta la renuncia de quienes y también de los sacerdotes, ¿no?, que han estado en la práctica de depredación sexual. Y esto entonces nos coloca que Chile es el primer país en América Latina que da este paso. Y yo espero que este sea el efecto dominó. O sea, que después de Chile vengan muchos más. Porque no podemos negar que en México hay una situación muy parecida a la de Chile. Si no en la misma magnitud, por lo menos sí reconocer que en México tenemos una historia de depredadores sexuales que no han sido castigados. En México tenemos una historia, sobre todo de la Iglesia Católica ejerciendo poder, muy cerca del poder, lo hemos hablado contigo de diferentes maneras, y bueno, y con Bernardo Barranco, y hemos estado dándole vueltas a esto. Y sí, están muy cerca del poder y están muy cerca, o sea, tienen esas dos funciones, porque constantemente nos enfrentamos con que los sacerdotes terminan siendo los jerarcas de la iglesia o los locales, son quienes terminan siendo quienes resuelven o más o menos desatoran ciertos conflictos sociales, ciertos conflictos políticos con delincuencia organizada y demás. Pero también existe esta otra figura del sacerdote todopoderoso, ¿no? Y del jerarca que todo lo cubre, ¿no?, que todo lo tapa y que dice aquí no pasa nada y nosotros no nos regimos por las leyes de los hombres sino por las leyes de Dios. Y en un momento, en una situación preelectoral en la que estamos ahora, es un problema también. Claro, porque recuerden que hay dos instituciones que tienen una especie de matrimonio sagrado, que es el capitalismo neoliberal y el cristianismo. Y entonces Claudia von Herfurth usa esta metáfora, ¿no? El capitalismo neoliberal se casó con el cristianismo y tuvieron a su hijita la violencia. Entonces, son dos sistemas patriarcales que se instalan en el imaginario social y que reproducen violencia, pero que la sociedad es parte de esto. O sea, somos una sociedad que necesitamos también crecer y madurar para no seguir pensando que el clérigo o que el líder político es sagrado, es intocable y es el que nos va a venir a salvar o a redimir. Claro, porque el capitalismo también está muy afianzado en esta idea de hay unos que dirigen y otros que, esto que hablabas refiriéndote al retomar las ideas de Platón, del mundo de lo natural y el mundo de la razón y de la cultura. Entonces, claro, unos nacieron para mandar y otros nacimos para obedecer y entonces, híjole, qué pena, te tocó estar del lado equivocado y eso no va a cambiar. Así es. Entonces, mientras la sociedad, como ciudadanos, como fieles creyentes de una institución, no maduremos, no crezcamos en la toma de decisiones, en la crítica a los sistemas, porque yo sí creo que el mejor servicio que le podemos dar a una institución es criticarla, para que mejore, para que crezca, para que cambie, hacerle huecos al sistema jerárquico patriarcal, para que reconozca que este modelo de ejercicio de liderazgo no es más viable en una sociedad actual. Que todos los seres que participamos en una institución, sea política o sea religiosa, necesitamos también participar con conciencia libre, crítica y autónoma para que la institución crezca. De otra manera, la institución se cae porque es un sistema de dominación, porque es un sistema dictador. Y en un sistema dictador, por supuesto que van a salir todas estas problemáticas. Entonces, mientras no hagamos una conciencia de ciudadanía en el caso de lo político y una conciencia de compromiso social en el caso de los fieles creyentes, que también necesitamos una conciencia de ser partícipes de esta iglesia, en la que necesitamos elegir también a quien nos dirija. Entonces, mientras estos modelos no cambien, vamos a ser como niños, como infantes,
que seguimos siendo dirigidos por los liderazgos, sea político o religioso. Ahora, Marilu, hay una cosa, le entregaron la renuncia, ahora el Papa tiene que decidir qué va a hacer con esas renuncias. Así es. Ahora, si las acepta, está aceptando su culpabilidad. Y esa culpabilidad, digamos, no solo está en sus conciencias y tal vez en el futuro infierno que les espera, sino que tiene una parte que tiene que ver con resarcir a las víctimas. ¿Quién tiene que resarcirlas? ¿El sistema judicial? ¿El Vaticano? ¿O quién? Pienso en un papa que habla español, argentino, de una sociedad que durante muchos años nos han enseñado a que es una sociedad educada, psicoanalizada. Uno ve los anuncios de los diarios en Buenos Aires, cada esquina hay un consultorio de psicoanalista, pero la última encuesta que hicieron cuando el Papa tomó el papado, cuando Francisco tomó el papado, fue que 98% de los creyentes, que son hoy el 77% de los argentinos creyentes, 9 de cada 10 afirman que creen en Dios, por ejemplo, y gran parte de los mayores de 65 años son el 98% de los creyentes. Sin embargo, se piensa que la gente más educada entre 18 y 29 años cree menos, pero son el 88%. Es una sociedad católica, a pesar de que tiene la industria editorial más importante, uno de los mayores índices de lectura en América Latina. Es un papa que gobernó una sociedad muy católica, donde la mayoría de las mujeres superan de entre el 98 al 88% de los hombres la práctica católica. El 31 van a misa todos los domingos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esa visión? O sea, ¿qué tanta capacidad tiene el Papa de cambiar un discurso frente a algo que forma parte de la institución, de ese cáncer de la institución? ¿Aceptará las renuncias? ¿Qué hará? ¿Qué hacer? Pues yo lo que supongo, porque tampoco puedo hablar por Francisco, ¿verdad? Yo lo que supongo es que de algunos va a aceptar la renuncia, ¿no? Ahora hay 2 o 3 que son ya eméritos, o sea que ya están fuera de servicio, digámoslo así, ¿no? Pero que aquí el asunto es, ¿qué va a hacer el ámbito jurídico? O sea, sí, el Papa ya sabemos que va a decir, bueno, pues de ustedes tales y cuales voy a aceptar la renuncia y no van a ejercer más, ¿no? Además de toda esta visibilización de la vergüenza social y sí, que son visibilizadas, y eso me parece que es muy bueno, que se visibilice, porque estamos en una sociedad en general que invisibilizamos las situaciones, hacemos los cotos de silencio, que ese es un elemento muy importante aquí, ¿no? Cómo se manejan los silencios en las instituciones, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave de una impunidad, en el silencio, en el manejo de los silencios institucionales. Entonces, hacer visible, decir públicamente quiénes van a ser a los que se les sea aceptada la renuncia por parte del Vaticano, es un paso. O sea, entendamos que sí es un paso el que los obispos pidan la renuncia o pongan su renuncia, y que el Papa seguramente les ha pedido a algunos renunciar. O sea, se les pide políticamente correcto que renuncien antes de que sean degradados, ¿no? Entonces, eso ya es bueno. Ahora, de quiénes va a aceptar y de quiénes no, eso no lo sabemos. También entran las políticas vaticanas ahí, ¿no? Pero que a quiénes va a poner, esa es mi preocupación. ¿A quiénes va a elegir? ¿De dónde va a elegir a los nuevos obispos o los nuevos sacerdotes? ¿De dónde va a tomar Francisco personas que puedan subsanar las heridas de una sociedad tan dañada? Entonces, ese es el proceso de resarcimiento de la Iglesia. Ahora, no basta con pedir perdón. Yo puedo perdonar, pero que la persona vaya a la cárcel. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, vaya si al juicio. Nosotros, uno asume que se enteraron también las autoridades chilenas, ¿no? Exacto. Yo me imagino que algo, si no, ojalá que nos estén oyendo. Exacto. Pero entonces, ¿qué? Pero bueno, pero esos son sus problemas, ¿no? No. Que los castigue, que los regañe su prefecto, ¿o qué? No tiene, y además, por ser una sociedad católica, y entonces el ámbito jurídico tiene que incidir allí. Muy bien, pero usted va a la cárcel y usted va a purgar tantos años y usted tiene un juicio y muy bien. Entonces, eso es lo que toca al ámbito social, o sea, el ámbito jurídico. Ponerlos a disposición de las leyes chilenas
y ponerlos a disposición de un juicio. Y volviendo al tema de la sociedad, eso les toca a todos los chilenos, independientemente de su sistema de creencias, independientemente de todo, ¿no? Exacto, porque puede ser que algunos no católicos digan, bueno, pues a mí no me afecta porque yo no soy católico. No, sí te afecta, porque es a tu sociedad a quien afectó. Es a tus ciudadanos a quien afectó. Entonces la sociedad chilena tiene que tomar parte, no sé si en un referéndum o qué van a hacer para decir qué vamos a hacer con estas personas que no son poquitos y que han sido los líderes y quienes hemos puesto la confianza y que ahora, así como hemos depositado la confianza, también los ponemos en un juicio. ¿Verdad? Eso es una cosa que debe hacer la sociedad chilena y las leyes de Chile. Claro, eso es un tema fundamental porque se ha manejado como un problema interno de la Iglesia y es un problema social, es un problema político, es un problema de comunidad. Así es, y lo mismo pasa en Irlanda, ¿no? O sea, el asunto del derecho a decidir o del aborto, como le han llamado, y el asunto de Chile no están separados, son problemas sociales, no son problemas eclesiales, eso hay que entender, ¿verdad? Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Marilú Rojas. Vamos a seguir platicando contigo. Has despertado conciencias y entusiasmos en Twitter. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, y en nuestras redes y en nuestras cabezas también. Te lo agradecemos mucho y platicaremos pronto, ¿no? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilú. Y nos vamos a la pausa. Al corte, a la pausa. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9:05 de la mañana y seguimos ya, inauguramos la tercera hora de Primer Movimiento después de una interesante conversación sobre los aspectos de la teología en relación con los casos de Irlanda y en Chile, jóvenes. Sobre todo con la relación que debe existir entre el poder entre el poder político y el poder de la Iglesia Católica, entre el Estado y la Iglesia Católica. La reflexión final de Marilú Rojas, con quien conversamos de este tema, fue muy interesante. Bueno, sí, el Papa Francisco en el caso de Chile y en el caso de Irlanda tomará las decisiones que tenga que tomar y toda la jerarquía eclesiástica hará lo que tenga que hacer, pero estos son en realidad problemas sociales, estos no son problemas eclesiales, el Estado tendrá que entrar, el gobierno chileno y la sociedad chilena tendrá que pedir justicia aquí en esta vida, no en la que sigue, ¿no? En este mundo y con las leyes de los hombres. Nos hemos puesto de acuerdo como sociedad
y hemos dicho que no se puede violentar a las personas, que no se puede violentar el cuerpo de nadie, y sin embargo, pues dejamos pasar estos temas como si no fueran problema de quienes no pertenecemos a la Iglesia Católica. Sí, justamente. Y bueno, para aliviarnos un poco de este penar, ¿nos vamos a la poesía necesaria? Nos vamos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Y bueno, aprovechando esta bonita carta que se publicó ayer de Germán Larrea de Grupo México, donde advierte que está preocupado y que piensa que si uno no vota libremente, por supuesto, pero con responsabilidad en contra de unos discursos populistas, puede venirse el país abajo, lo que uno quiere responder es ¿por qué no escucha el podcast de lunes sobre minería, sobre los estragos que ha causado la minería en el país, como no hay ventajas, no hay ganancias para el país, para las comunidades mineras, no hay verdaderas ganancias, las ganancias se quedan en otros grupos, por supuesto Grupo México. Entonces, bueno, pues si tiene que decir Germán Larrea no voten con el enojo, también tendría que preguntarse de dónde sale ese enojo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues independientemente de esto, yo pensaba en minería y pensaba en el subsuelo y llegué al Canto a un Dios mineral de Jorge Cuesta, que es un poema muy extenso, pero vamos a leer un fragmento. De Jorge Cuesta, Canto a un Dios mineral. Capto la seña de una mano y veo que hay una libertad en mi deseo, ni dura ni reposa. Las nubes de su objeto el tiempo altera como el agua la espuma prisionera de la masa ondulosa. Suspensa en el azul la seña, esclava de la más leve onda que socava el orbe de su vuelo. Se suelta y abandona a que se ligue su ocio al de la mirada que persigue las corrientes del cielo. Una mirada en abandono y viva, sino una certidumbre pensativa, atesora una duda. Su amor dilata en la pasión desierta, sueña en la soledad y está despierta en la conciencia muda. Sus ojos, errabundos y sumisos, el hueco son en que los fatuos rizos de nubes y de frondas se apoderan de un mármol de un instante y esculpen la figura vacilante que complace a las ondas. La vista en el espacio difundida es el espacio mismo y da cabida vasto y nimio al suceso que en las nubes se eriza y se desdora, e intacto como cuando se evapora, está en las ondas preso. Es la vida allí estar, tan fijamente como la helada altura transparente lo finge a cuanto sube, hasta el purpúreo límite que toca, como si fuera un sueño de la roca, la espuma de la nube. Vamos a escuchar Entre dos aguas. Elecciones 2018. Mesa de análisis. En el actual proceso electoral, algunos factores han contribuido para generar miedo entre los ciudadanos, como son el aumento de la violencia e inseguridad, la campaña de spots contra Andrés Manuel López Obrador, las noticias falsas, la guerra sucia, la desconfianza de las instituciones, las advertencias de grupos empresariales y el fantasma del fraude. En el caso de la difusión de mensajes de la coalición Todos por México, que utilizan la palabra miedo y que recopilan declaraciones del aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, el Instituto Nacional Electoral señaló a través de la Comisión de Quejas y Denuncias que si bien los promocionales presentan una crítica fuerte contra López Obrador, esta se encuentra amparada por la libertad de expresión. Asimismo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo que el sistema de cómputo con el que se realizarán las elecciones del 1 de julio se mantiene a salvo de ataques cibernéticos que pudieran modificar los resultados. Conversaremos sobre la forma en que influyen en el proceso electoral los discursos amenazantes y los contextos de violencia. Para ello nos acompañan el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día.
Gracias, buenos días. Y el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, y también coordinador de la plataforma de Crónica de las Elecciones Federales 2018. Crónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Miguel y Luisa, donde quiera que se encuentre. Muy buenos días a los dos. A ver, ¿cómo entendemos el miedo, el miedo en el contexto electoral? Mira, a ver, yo creo que el tema del miedo o las campañas que utilizan el miedo, pues es algo bastante natural. No estoy diciendo que sea bueno, pues, pero algo bastante utilizado en todas las campañas políticas. Por una sencilla razón, porque el miedo en general puede ser exitoso en términos electorales. Pensemos que traigo a la mente ahora un escritor argentino, Gustavo Marangoni, que tiene un libro muy interesante que se llama Apto para todo público, en el cual socializa, más bien vincula temas políticos con temas de cine, con cosas de coyuntura, y tiene un capítulo especialmente dedicado al miedo y a las campañas políticas que me parece interesante. ¿Por qué, por ejemplo, vamos a ver películas de miedo y nos parecen interesantes y nos atrapan y nos cautivan cuando sabemos que pasan cosas tremendamente irracionales, ¿no? Que está ahí el asesino o el payaso. Que lo estás viendo venir. Lo estás viendo venir y en lugar de salirte a la calle, no vas y te metes al segundo piso de la casa, ¿no? Uh-huh. O en las campañas, ¿por qué resulta de repente tan exitoso? Y la idea es que el miedo, de alguna forma, es bueno tener esa noción, esa percepción, porque te ayuda de alguna forma a sobrevivir. El problema es que el miedo se puede convertir en una manipulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las campañas y por qué estos discursos del miedo son tan utilizados? Porque son exitosos. Y además creo que en una campaña como esta, donde en realidad estamos apelando más a sensaciones, a sentimientos, a afectos, es mucho más importante que a las razones o a las propuestas. Por eso yo creo que están utilizando en ambos bandos, esta teoría del miedo. Por supuesto, el miedo de que llegue López Obrador y que transforme, que desmonte el país, pero del otro lado también está el miedo de que continúe la mafia del poder y toda esta legado de destrucción de los gobiernos anteriores. Entonces creo que esa es la respuesta muy sencilla y muy obvia de por qué las campañas están utilizando este discurso del miedo, ¿no? Álvaro Arreola. Hay una frase que es fascinante, como inicia Elías Canetti, Masa y Poder. Dice, nada teme más el hombre que aquello que desconoce. Y el miedo forma parte precisamente de eso. Supervivencia. Es un miedo, un vocablo, concepto histórico. El hombre ha tenido miedo desde siempre, desde que vive en tribus hasta la época actual. El miedo se explica por muchas facetas, el miedo que se le tiene a la muerte, el miedo que se le teme a la noche. Las calles de las ciudades empezaron a iluminarse precisamente para contrarrestar el miedo de las poblaciones. Pero el miedo como instrumento de control social, el miedo como instrumento de poder, también ha sido un mecanismo muy bien utilizado a lo largo de la historia. Y quien lo utiliza sobre todo es para hacerse y mantenerse en el poder. Cuando el miedo se utiliza como instrumento político, es lo que vemos recurrentemente en muchas épocas y en muchos lugares. En nuestro país lo hemos visto actuar, sobre todo como instrumento del poder, desde las elecciones de Madero. Las elecciones donde participa Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz en 1910, leyendo la prensa de la época, se manifiestan sobre todo dedicatorias muy fuertes contra el candidato de voz meliflua, enanete, torpe, etcétera, etcétera. Hay un hostigamiento hacia la figura de Madero y hacia su discurso para amedrentar. Uh-huh. Y entonces, como instrumento de poder, el miedo vuelve a hacer su aparición en 1940,
¿no? En la elección del 40 contra Almazán, el peligro para México, o Enríquez en el 52. Lo volvemos a ver hasta el 88, una campaña infame contra el Frente Democrático Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas, y su repetición siempre violenta, siempre virulenta, aunque antes del 88 también vimos cómo en las elecciones de Echeverría se utilizó el miedo como instrumento de control social al decir que la opción era la democracia de Echeverría, o que si no iban a aparecer robachicos, iban a aparecer muchas cosas, como hasta ahora se ve, ¿no? Y en el 2006, el miedo, que nuevamente en el 2018 lo vemos como instrumento de control social y control político utilizado por los grupos empresariales. Uh-huh. Los grupos empresariales pareciera ser que son los que más impactan, pero alrededor de esto está sobre todo el mantenimiento del poder. Se utiliza en la época moderna sobre todo para mantener el poder. Un gobierno opaco, grisáceo, el de Enrique Peña Nieto, que no hace absolutamente nada para asegurarle a los mexicanos que su estabilidad, su seguridad va a ser fortalecida. En cualquier país del mundo democrático, el señor que ocupa el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, Navarrete Prida, ya hubiera sido despedido varias veces. No es posible que de manera socarrona acepte que hay un crecimiento de la violencia en el 2017 y acepte y reconozca que existe esta, pero que como aparato de Estado no veamos ninguna acción, sobre todo en la cuestión política, porque los indicadores nos dicen que hay más de 102 asesinatos ligados al proceso electoral en este 2018, uh-huh. Cuando en todo el 2015 hubo solamente 20. Entonces, este incremento sustantivo, pues obedece sobre todo a que el miedo se está utilizando precisamente para seguir manteniendo un esquema político especial. Hay una parte en la historia de México, digamos que en la colonia se atemoriza con el infierno, ¿no? En la independencia con quedar fuera de la iglesia. A Hidalgo se le amenaza con la excomunión y toda la gente tiene miedo de la excomunión, de quedar fuera del orden eclesiástico. Después de la Constitución del 57, el miedo es que la justicia caiga sobre el adversario político. Parece que el miedo, al decir que la lucha es contra la corrupción, se acabe una serie de privilegios, digamos lo que comentaba Juan Inés hace un momento de la carta de la REA, a lo que Andrés Manuel responde, tiene miedo porque recibió una minera en $400 millones que vale 400 millones de pesos que vale $2,000 millones. Con eso es lo que vamos a acabar, no vamos a expropiar, pero es el miedo, la corrupción, el que acabe la corrupción es lo que provoca el miedo. Ese es lo desconocido, Álvaro, cuando refieres a Canetti como referencia. Un México sin corrupción atemoriza. ¿A quién atemoriza un México sin corrupción? Un México sin corrupción no atemoriza a nadie. No, bueno, México, no? Si te has beneficiado de la corrupción, claro que te atemoriza. Sí, pero un México sin corrupción, en el otro sentido, en el de Canetti, convierte a un modelo político en otro escenario. Un Estado sin corrupción alienta. Un Estado sin corrupción da esperanza a los que siempre han sido víctimas del miedo atemorizante como instrumento de control social y político. La REA es uno de los que más han utilizado como instrumento de control al miedo, ¿sí? Obviamente que requiere una palpable demostración de seguridad plena para que esto siga. O sea, el miedo pareciera ser que es precisamente el mejor modelo que continúe. ¿Y quién debe continuar este escenario o utilizando esta paranoia del poder, que es el miedo, como instrumento? Pues los mismos detentadores, los mismos que se han beneficiado, los mismos grupos empresariales y los mismos grupos políticos que defienden la continuidad de ese modelo. Ellos son los grandes defensores. A ver, yo creo que aquí hay varias
varias líneas de discusión. Por un lado, sí, digamos, en efecto coincido con Juana Inés que aquellos que se han beneficiado de una cultura y de prácticas de corrupción, pues no deben de estar nada contentos y bastante atemorizados, utilizando otra vez la cuestión del miedo, haciendo y contestando también tu pregunta, Miguel Ángel, en el sentido de, bueno, pues a quién le preocupa un México sin corrupción, pero también volvemos a lo mismo, estamos hablando de elecciones y a ver, en este caso puntual, a decir de López Obrador, hay y dependiendo del día, ¿no? Y cómo ande de ánimo para las declaraciones. Hay algo que es atacable que va desde lo que él llama la minoría rapaz hasta los empresarios en conjunto. Entonces, pues dependiendo la coyuntura, la circunstancia, aumenta o disminuye, digamos, ese grupo al que le ha aventado, digamos, una advertencia en términos de cómo puede ser el siguiente gobierno. Y también eventualmente este conglomerado, ¿no?, se ajusta en función de las declaraciones que hace un candidato. Esto me parece normal en términos de las elecciones. Y además, puntualmente, pues estamos hablando de el tema minero, que por un lado está Larrea, que es obviamente un representante muy importante de la industria minera, pero del otro lado tienes a Napoleón, a Napito, ¿no? Entonces, creo que este discurso entra perfectamente en la lógica de uno de los tantos temas de la campaña. ¿Por qué? Pues porque todo mundo tiene, digamos, un discurso y un interés político, pues en aras de que se posicione las propuestas o los ataques de las distintas campañas y candidatos. Entonces creo que también específicamente hay que atender a esta cuestión de qué representa Napoleón, que pues también qué miedo, ¿no? Uh-huh. Contra lo que eventualmente representa Germán Larrea y este conglomerado que Andrés Manuel llama de la minoría rapaz, ¿no? Sí, idealmente uno no querría que existiera ni uno ni el otro, ¿no? Pero bueno, pues eso no va a suceder en esta elección, a menos de que todos decidamos votar por el Bronco y entonces sí lanzarnos a lo desconocido. Y qué miedo. Ese es el mayor de los miedos, claro. Que ese es otro tema, el tema de la violencia, porque bueno, si alguien ha tenido un discurso violento y un discurso que desoye aquellas cosas a las que en teoría nos hemos comprometido como sociedad, civilización, pues ha sido el Bronco, pero justamente eso, tú hacías alusión, Álvaro, a esos lugares donde va a ser muy difícil salir a votar, donde hablas con los periodistas, por ejemplo, de Guerrero, y te dicen, pues estamos preparando la cobertura de la elección, pero va a ser complicado, ¿no? Hay ya sitios donde pues el INE está pensando que no va a ser posible instalar casillas. Esa es otra forma del miedo que es mucho más preocupante, independientemente de discursos, de cartas, de manifestaciones de distinta índole. Ahí hay una cosa preocupante. O sea, podemos hablar de régimen democrático y de decisión en común en un clima así. Horacio Vives, lo hemos hablado mucho y hemos peleado mucho al respecto. Pues sin duda alguna, a ver, hay que tener también que durante época de elecciones aumenta estacionalmente la violencia. No estoy diciendo que sea bueno ni deseable, pero esto se da. Es alarmante, en efecto, cómo ha brincado, digamos, por tasa, por cualquier indicador que quieras ver, la violencia política y la violencia de género en estas elecciones. Coincido con Álvaro que, digamos, las fuerzas del Estado, la Secretaría de Gobernación, en fin, son las que deberían de garantizarnos que podamos ir a votar y que el proceso electoral se desarrolle en condiciones para que los ciudadanos puedan ir a ejercer su voto, aunque ciertamente sí es un ambiente muy complejo, muy ríspido en distintos rincones del país, ¿no? O sea, una escritora periodista canadiense, Naomi Klein, uh-huh, sí, excelente, dice que si hay algo que es muy fácil de manipular por el poder es el miedo. Uh-huh. El miedo es lo más fácil de manipular, dice. ¿Por qué? Porque utilizando el miedo convences a la división social, al espíritu colectivo. El miedo te provoca un ejercicio de actitud individualista, rechazando los valores colectivos. El miedo te arroja
acercar tu fraccionamiento, tu calle, a tenerle miedo al vecino porque llega en la noche. El miedo te provoca que no uses los parques públicos, las plazas públicas, que hagas elecciones casa por casa o por la vía de Twitter o Facebook, que es lo más seguro, ¿sí? Este tipo de convencionalismo se rompen precisamente porque el miedo está ganando espacios. Y en la política mexicana lo que vemos con perplejidad es cómo el espíritu colectivo se divide durante muchos años. Desde 2000 a 2012, a 2018, perdón, tenemos 18 años de inseguridad plena, en donde cómo se recupera ese espíritu, ese valor colectivo, pues contrastando al miedo con la esperanza de un cambio. En el proceso electoral, ¿cómo te enfrentas al miedo que se utiliza como instrumento de control político? Con información. En la medida en que la información sea vasta, este miedo, como instrumento de control político, se tendrá que reducir. Es curioso cómo la Secretaría de Gobernación no hace nada y provoca el desaliento de los ciudadanos en un proceso electoral contra los organismos electorales como el Tribunal o como el INE. El INE es encargado de organizar elecciones, claro, y los organismos electorales organizan elecciones. El INE no sirve para proteger a los ciudadanos de la inseguridad y de la violencia y del desempleo. Entonces, eso le toca al gobierno de turno, por ejemplo, le toca, ¿no?, al gobierno federal, al gobierno federal, que es omiso en todo este escenario. ¿Por qué? Porque el gobierno federal es el que mejor se beneficia. Y si hay un responsable precisamente de nuestros miedos, es el gobierno federal, ¿sí?, que tiene como representante máximo al señor Enrique Peña Nieto. No hay otro responsable más directo de lo que estamos viviendo. ¿Cómo contrarrestarlo? Yo creo que este es lo que están haciendo muchos organismos, la Ciudad de México, en Guerrero. O sea, hay que valorar mucho lo que está haciendo, por ejemplo, el Instituto Electoral de Guerrero. Es la entidad donde más asesinatos ha habido de precandidatos, candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular. Está Guerrero también estigmatizado por una candidata al Senado, ¿sí? Guerrero pareciera ser que es la piedra, ¿no?, el obstáculo de nuestra democracia, y yo creo que no. Yo creo que al contrario, habría que brindar y blindar el escenario guerrero en sí, pues para que el resto de la República pudiese manifestarse libremente. Yo creo que esto son de las cosas que uno no deja de pensar. Bueno, el miedo, yo creo que también lo que tenemos que reflexionar es, cuando el miedo que aconseja, el miedo aconseja no cambiar. El miedo, si triunfa el miedo, es para seguir siendo sumisos. Ese es el éxito de una campaña amedrentadora, volcada a la individualización, al desapego de las instituciones, al olvido de las formas públicas y colectivas de actuar, ¿sí? Yo creo que ese es su éxito, y eso es lo que tenemos que contener. Yo digo, ¿cómo contenemos al miedo hoy día en este proceso electoral, en donde hoy inician en todas las entidades federativas campañas de elecciones municipales? Todos, las 28 entidades de elecciones municipales empiezan. Es decir, se va a incrementar la atención y la inseguridad de muchos, a lo mejor, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es proporcionar el mayor número de datos informativos para que nos aseguremos de que la población está recibiendo, ¿sí?, la información adecuada, quienes participan, qué candidatos en elecciones municipales, qué candidatos en elecciones del Congreso local, si es candidato a la gobernatura, y la presidencial, que ya se maneja sola. Pero sí, yo creo que, como decía por ahí un artículo antier, Jorge Alcocer, las elecciones no nada más son el presidente de la República, no, las elecciones también son las presidencias municipales. Y en este mes, ojo, en este mes empieza la verdadera elección fuerte, ¿no?, la que entusiasma a los pobladores de los rincones más apartados. La elección por su alcalde, por su presidente municipal. Y muchos no van a participar. O sea, muchas boletas se quedaron vacías de candidatos, tanto en Oaxaca como en Guerrero, como en Michoacán. Son pocas, ¿no? ¿Crees?
Y en general los partidos sí propusieron candidatos. Horacio Vives, hablabas, creo que eras tú quien empezaba hablando de emociones. Uh-huh. Hay por supuesto, el miedo, o por lo menos es lo que se busca suscitar, pero también está el enojo, ¿no? Que eso es otro tema. ¿Votamos con el estómago? ¿Qué dice la ciencia política? Yo creo que sí, sin duda alguna, esta es una campaña que, insisto, está más basada en emociones, en sensaciones, que en razones. Por eso, como que las propuestas no pegan tanto. Ustedes conversen con quien quiera y pregunten cuáles son las propuestas de los partidos, de los candidatos, y te van a decir muy pocas, o te van a decir propuestas que son emocionales, ¿no? Que son paraguas, el combate a la corrupción, en fin, ¿no? Pues todo está muy bien. Entonces, sin duda alguna, es una campaña donde hay por lo menos, porque todavía no llegamos a la jornada electoral, sí hay una sensación de que los electores van a ir a las urnas, digamos, con el hígado lleno, ¿no? Digamos, de coraje, de rabia, y está esta percepción muy clara de no saber por quién votar, o no estar convencidos de votar por Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, saben que va a ser el que va a generar, digamos, en esta lógica y en esta narrativa, pues un cambio de régimen que va a limpiar al país. O por otro lado habrá gente que diga, no, pues yo quiero ver más o menos cómo cierran las encuestas, porque no sé quién sea el segundo, pero voy a votar por él con tal de que no llegue López Obrador. En fin, creo que hay una serie de motivaciones que van por votar por el menos peor, de no estar convencidos de ningún proyecto, y que tiene que ver con esta sensación colectiva de desencanto y de enojo. Y sin embargo, creo que no está, como en otras elecciones, tan instalado el discurso del voto nulo, ¿no? Sino que hay que ir a votar para que gane alguno de los dos proyectos. Creo que me parece que va más en esta lógica, pero también tiene parte más del que enojo. ver con, ya sé que les caigo mal, pero el otro está peor. Exacto. Ese es el discurso. O sea, ese es el discurso para los indecisos, que son muchos, o para quienes no se sienten del todo representados por alguno de los candidatos. Que son la gran mayoría, me parece, de los electores. Pero, a ver, yo creo que es también esa manera de ver el proceso electoral, creo que no es tan completa. Yo creo que es la que se despiden por algunos articulistas muy ligados al poder desde los 80s, y que ahora se desatienden de la izquierda para decir que el candidato que encabeza, lidera esto, está llevándonos a escenarios de conservadurismo liberal y populismo conservador, etcétera. No, yo creo que hay algo muy fuerte y muy sólido, y la sociología nos ayuda para entender una cosa. Hay 52 millones de mexicanos en la pobreza. Y si esos 52 millones de mexicanos consideramos en qué números son de un padrón electoral, ¿sí? Pues es mayoría en ese padrón electoral, que vive en la pobreza. 50 millones que resienten lo que es la crisis del desempleo agudo de los últimos 18 años. La creciente desigualdad de este país, con los indicadores vistos por cualquier agencia, desde la agencia de colocaciones Patito hasta el Banco Mundial, nos dice que México es uno de los principales países en donde la desigualdad social cada vez se extiende más. La desigualdad social es enorme. Y luego, los últimos 12 años, la inseguridad pública. Es decir, hay motivos racionales para entender el hartazgo y el enojo. Por supuesto. El enojo no es fortuito, y el enojo no es porque pues, este candidato no ofrece o este candidato sí me ofrece. No, yo creo que es la respuesta de las pocas elecciones mexicanas, y por eso yo hablaba hace varios meses y sigo sosteniendo que estas elecciones son inéditas en los últimos 100 años, solo comparables a las de 1910, porque la respuesta ciudadana rebasa a todos. Pues son las elecciones cualquiera, ¿no? Digo.
No, Horacio, yo creo que son unas elecciones que sí están demostrando, por un lado, que hay dos grandes visiones de lo que es México, lo que debe ser México, que se enfrentan. No, hasta el 12 no era así, pero en la el del 6 no fue igual, la del 6 fue igual, la del 12 fue igual. No, yo creo que no, yo creo que finalmente aquí lo que hemos visto es cómo se ha conducido finalmente a un escenario de polarización, en donde es uno u otro. Pero Anaya Meade es uno 2000, y ¿no? Andrés Manuel López Obrador es otra cosa. Bueno, ¿qué diferencia habría entre lo que prometía Fox y lo que se promete hoy? Digamos que, bueno, pienso que hay una parte que sí, hay una particularidad. En Primer Movimiento hemos cotejado las propuestas de ecología muy precisas con las generalidades de los candidatos o la ausencia. Pero, por ejemplo, las propuestas locales. Vamos a iluminar el Parque de las Flores a partir de que yo gobierne, vamos a ampliar el horario de las guarderías, vamos a abrir trabajos de medio tiempo para las madres solteras que son jefas de familia y vamos a darles empleo, vamos a quitar el peaje de la carretera de tal parte a tal parte para los que produzcan agricultura. Son muy precisas, muy precisas. Y la gente sabe si se puede o no se puede. Vamos a ampliar la concesión de la cafetería del kiosco año tras año y no la va a tener ya Lupita como la ha tenido 20 años, ¿no? No sé, son cosas muy particulares frente a las generalidades que ofrecen. Más cultura para todos, más ciencia para los investigadores. Son generalidades. Yo creo que desde el 2000 las elecciones en general han producido mucha polarización y en general como dos proyectos que han estado en juego. Algunas han resultado más interesantes que otro a la luz de los resultados, y me refiero específicamente por las alternancias en la presidencia de la República. Pero en ese sentido creo que el país tal vez ahora está más polarizado, pero pues yo veo muchos elementos de continuidad en las elecciones del 88, del 2000, del 2006, del 2012 y estas. Entonces, en ese sentido, sí, creo que ahora estamos a poco más de un mes, de 30 días de la jornada electoral, y pues sí traemos esta efervescencia y tal vez un poco la ceguera de taller y la coyuntura de lo que está pasando en el día a día, pero tratando de analizar la película, digamos, a un espectro más amplio. Creo que las elecciones en general en México se están polarizando de un tiempo para acá, pues porque están en juego dos proyectos que sí claramente han sido antagónicos en todos estos procesos electorales, ¿no? Lo que veo es que pues, esta parte de, por ejemplo, esta cuestión, hay muchos, es muy claro quiénes son del Frente Haremos Historia, las coaliciones, pero hay en algunos locales, como dice Álvaro, hoy empiezan las campañas verdaderamente serias. Hay algunos partidos, por ejemplo, hay algunos panistas que parecen más de izquierda en algunas localidades y algunas personas de izquierda que parecen más conservadoras en otras. Bueno, y luego también la rotación de élites políticas entre los partidos confunde mucho a la gente. Es el fenómeno de lo local. Hay iglesias en el interior del país que son más dúctiles y son más progresistas que el gobierno federal. Es eso lo que está pasando. Hay iglesias en algunas regiones que son muy conservadoras y el gobierno federal, el sistema de salud ayuda a estabilizar esta parte conservadora, pero hay otras partes. Es así este país en el que yo creo que uno de los elementos fundamentales sí es el combate a la corrupción. Es lo que está en lo local, sean panistas o sean del signo que sean. En lo local, en lo municipal y en la federación, por primera vez, eso sí es novedad en estas elecciones. Esos signos políticos son distintos. Pero yo volviendo al tema original, que es el miedo y el enojo, la molestia, la paranoia del poder hacia la manera en que se está conduciendo las poblaciones locales y nacional, me parece que es volver a recuperar en la elección local, ¿no?, un escenario completamente distinto. La elección de los ayuntamientos es sumamente ríspida, porque finalmente es donde mejor se conocen, en donde el talante del partido no es tan fuerte como la vocación y el profesionalismo de los equipos, de los lugareños y de los equipos de las personas. Es aquí donde viene, creo yo, uno de los momentos clave
para entender si este miedo se extiende o su contrario, ¿no? La esperanza de cambio crece. Esta es una de las cuestiones. Si esté bien o no esté bien ese modelo que se presenta como alternativo, es otra cosa frente a la población. A eso me refiero con que es una gran novedad. La población nacional, tal vez por eso no es la rispidez como en otras elecciones, Horacio, porque finalmente la población ha decidido y lo estamos viendo desde los últimos 9 meses, mantenerse con una opinión favorable a alguien y no se ha modificado. Esto es muy interesante, sobre todo porque, volviendo al temor, a la angustia, a la paranoia, pues pareciera ser que la población está pensando ahora así como una gran colectividad, ¿no? Algunos dirán, bueno, pues es que está equivocándose, ¿no? Como diría Roger Bartra, está equivocándose, pues no sé si está equivocándose, pero lo que sí está demostrando una actitud muy seria, medible, cuantificable de los últimos meses. Ahora, hay un tema que a mí me interesa particularmente. Sistemáticamente hemos dicho en este programa que el 1 de julio será una cosa, pero ¿y el 2? ¿Y el 3? ¿Y el 4? ¿Y el 5? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya abrimos la caja de Pandora, ya abrimos todos estos discursos ya en redes sociales, sin que en redes sociales y en la calle ya nos dijimos cosas espeluznantes, ¿no? Unos a otros ya nos descalificamos de todas las maneras posibles y en todos los registros posibles. ¿Y luego? Bueno, yo creo que sin duda alguna pinta mal, digamos, a partir del 2 de julio. La única alternativa, yo también he hablado mucho de generosidad de los políticos, que ciertamente es lo que menos hay en este país, pues tendría que ver con aceptar los resultados, ¿no? Pero ¿y los ciudadanos? O sea, ¿qué va a hacer quien llegue a gobernar? ¿Qué va a hacer sabiendo que gobierna para seres que trataron de destruir lo que trataron de aniquilar su opción o por lo menos de desmentirla y de denostarla? Yo creo que las dos cosas básicas que tendrían que hacerse para, digamos, disminuir los nervios, la tensión, ¿no? Y para amortiguar este clima de conflictividad tan grande es, por un lado, aceptar los resultados y por los llamados a la unidad, a darle la vuelta a la página y a entender que estamos viviendo un momento muy complejo y que, bueno, pues habrá eventualmente un cambio de visión y a trabajar en ese sentido, ¿no? Digamos, ya despolitizar, quitarle grilla, digamos, a todo el ambiente político, aunque la verdad es que en ese sentido soy bastante pesimista, porque independientemente, no sé, vamos a pensar que se cumple el escenario que hasta hoy es más previsible, que gana Andrés Manuel con un porcentaje interesante de votos, tal vez no le alcance para tener mayoría absoluta en el Congreso, calificada por supuesto que no, digamos, no hay manera. Sí dejaría, con todo y ese escenario, digamos, muy favorable de un triunfo arrollador de López Obrador, habría un sector de la población que se va a quedar de todas maneras inconforme, diciendo, bueno, pues a partir de ahora, ¿cómo hacemos para vivir ya con este resultado concreto? Creo que tendría que ver con empezar, insisto, con este llamado de unidad y sobre todo de aceptar los resultados, de que ya no, por amor de Dios, digamos, ya pasemos a esta cosa de andar litigando cada resultado electoral y hacer todavía mucho más densa, complicada, ¿no? y odiosa la parte del postelectoral, ¿no? Creo que eso sin duda alguna va a ser fundamental. Álvaro. Hay algo que deja las últimas elecciones mexicanas en términos positivos. Hay que reconocer que si son ejemplo de fraude electoral en el mundo, también son un ejemplo para México, al menos en los últimos años, de un escenario novedoso y que hay que aceptarlo. Un partido político ya no gana todo. Sin duda. Y no hay ningún partido que no gane algo. Yo creo que esta es una de las fortalezas del sistema político. Para el 2 de julio, todos van a tener espacio de poder.
Hasta todos. Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, todo. Los diputados locales que están apoyando al Bronco, todos van a tener espacio de poder. Ni ganadores absolutos ni derrotados por Exactamente. siempre, ¿no? Esto es una de las grandes novedades. El 2 de julio entonces vamos a tener un escenario que se tiene que reconstruir, ¿no? Vuelvo a repetir, es un congreso en donde el 50% son mujeres y el 30% de ellos son jóvenes. Si esta nueva forma demográfica de integrar el Congreso no nos alienta a un cambio, pues estamos jodidos. Pero yo creo que sí lo va a haber, porque en 30 entidades federativas la renovación de las élites locales van a sufrir un impacto maravilloso. Nada más pongo un ejemplo chocante, porque siempre veo en el Estado de México, ¿no?, un escenario. No van unidos. En las elecciones locales van separados y están peleándose, pero en serio, ¿no? Raimundo Rivas Palacio habla de un rompimiento fuerte entre Del Mazo y Peña Nieto, y los costos los veremos en la elección local, pero la elección local va a tener que tener integración de Congreso y ayuntamientos. Bueno. Y creo que esto es lo positivo. El 2 de julio veremos, bueno, no el 2 de julio, sino cuando se vayan instalando, veremos un país en donde los acomodos y reacomodos a los cuales los políticos mexicanos son verdaderamente profesionales, ¿no? Que ya lo deben estar se van a dar ahorita. de besitos desde el 2 de julio, finalmente, mira, me tocó, yo me quedé con Chihuahua, con Yucatán, etcétera. Entonces, esta integración del poder en México favorece estabilidad. Y creo que sí, como con Horacio, tenemos que pasar la prueba de fuego de reconocer quién haya ganado y dejémosle al aparato jurisdiccional, si es que procede algo en contra de alguien, pues que lo decida, pero no litiguemos en los medios, ¿no?, como se está litigando hoy en los medios, y favorezcamos un escenario de paz y estabilidad, que muchos lo queremos. Y va a haber otra emoción con la cual lidiar, que van a ser las expectativas, la desilusión. Todo eso también será importante, y será importante también trabajarlo desde los medios. Con información. Horacio Vives, ¿acaso tienes un anuncio que hacer? Ya que hablamos de la integración del Congreso, bueno, pues nada más invitar a toda la comunidad de Primer Movimiento para que mañana, jueves 31 de mayo, a partir de las 7, en la señal de YouTube del INE, sigan el debate para candidatos a senadores de mayoría relativa de la Ciudad de México. Obviamente le hemos puesto mucha atención a los debates presidenciales, porque además pues esos están normados por ley, pero creo que es importante, ya que hablamos de los legisladores y de los gobernantes de proximidad, pues también ver quiénes van a ser estos candidatos que están apelando por nuestro voto y que van a llegar por lo menos 3 o 4 de ellos, dependiendo de los resultados electorales al Congreso de la Unión. Entonces, me parece importante, porque además no habíamos tenido un debate de las fórmulas de propietarios de candidatos al Senado de la República. Entonces, me parece importante darle seguimiento a este ejercicio, pues por lo menos para que sepan quiénes son. Digamos, hay algunos que son bastante conocidos. Bueno, rápidamente, del lado del PRI están Beatriz Pajes Yergo y José Encarnación Alfaro, del Partido Verde Leticia Calderón y Gerardo Rojas, de Nueva Alianza Eduardo Achach y Deni Viniegra, de la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Emilio Álvarez y Casa y Xóchitl Gálvez, y de el PT, Morena y Encuentro Social, Martí Batres y Minerva Citlali Hernández. Entonces, bueno, pues esa es puro rostro joven, puro ser que antes estaba en otra cosa y que había dicho que nunca jamás iba a entrar a las candidaturas y que iba por la sociedad. Bueno, pues, justamente por eso es importante escucharlos, verlos, ver qué propuestas traen, y bueno, pues enterarse de qué podemos pedirles, exigirles a nuestros futuros legisladores, por lo menos los de la capital. A partir de las 7 en la señal del INE. Del INE, así es. No la del Instituto Electoral de la Ciudad de México, no, la del INE. No, la del INE, así es. Perfecto, pues queda hecha la invitación, y será interesante
ver ese debate. ¿Alguna? Yo tengo una pregunta Pues, más. En principio tenemos 4 de 5 fórmulas confirmadas. Pues el verde trae ahí como anda dubitativo. Sí. Pero bueno, estas horas van a ser cruciales para ver si, un estado normal, si asisten. Lo del verde sí, depende de dónde. Yo tengo una pregunta. El PRI tiene muchísimo miedo de que las reformas estructurales se echen para atrás. Sí, ¿no? por supuesto, pues es su pero, legado, ¿no? Pero es real ¿qué pasa con las reformas? Digamos, están muy cuestionadas la de seguridad y justicia, está muy cuestionada la de educación, pero es volver atrás, es empezar de cero. Hay que tener miedo de lo que se avanzó, que se eche para atrás. Rápidamente, yo diría que esto es algo interesante porque muchas de estas reformas son constitucionales, entonces hay dos maneras de revertirlas. Una, pues declararlas inconstitucionales, que pues eso ya entraría la Corte, y creo que muchas de ellas ya están firmes, lo cual, digamos, descarta esa vía. Y la otra es que justamente a través de coaliciones legislativas, pero esto requerirían mayoría calificada, ¿no? Para revertir estas reformas constitucionales. Entonces, es un escenario interesante porque, por un lado, el PRI y el gobierno han hecho de estas reformas su legado y su estandarte, pero por otro lado, en caso de ganar López Obrador, pues uno de los, digamos, de los compromisos o de la agenda de la campaña es desmantelar estas reformas. Aunque por otro lado, también hay que pensar que en campaña los candidatos dicen cualquier cosa. Entonces, pues igual ya en el gobierno empiezan a matizar y a relajar pues todas las cosas que dijeron durante la campaña. Yo creo que además esto forma parte del miedo, ¿no? Como instrumento de control político, atemorizar a la población porque va a haber cambios, que va a perder su trabajo, cambios constitucionales. Es precisamente forma parte de esta paranoia del poder. No, yo creo que el Congreso, el Senado será un instrumento fantasmal como ha sido desde hace 100 años, y la Cámara de Diputados tendrá la resonancia obvia, y no creo que haya retroceso alguno. López Obrador, hay que insistirlo, habla de depuración, sobre todo revisión de contratos. Claro. Todavía no ha dicho va para atrás una reforma estructural de las que hasta ahora, más que no sabemos, la educativa en algunas cosas. Hay y no sabemos de hasta opinión. dónde. Yo creo que esto forma parte precisamente de los pesos y contrapesos que tiene que haber en una república. La llegada al Congreso, ojalá de veras el Congreso se convierta en esa caja de resonancia natural para impedirle al poderoso Ejecutivo que quiera decidir por sí mismo todo. O sea, yo creo que ese es el valor que queremos del 2 de julio. Y de la sociedad civil también. Que el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Y cómo se sustancia esto? Con información. O sea, podemos seguir planeando el próximo Festival Cervantina de 2020, la Feria del Libro de 2021. No así la Ciudad Universitaria del Nuevo Aeropuerto. Eso no, hay cosas que... ¿Cómo? Si ya nos veíamos con un cubículo y una emisora maravillosa. No nos digas eso. Las fantasías tampoco, la política no cumple fantasías. Es lo nuestro. No, pero también hay que tomar en cuenta que en ese escenario, digamos, de un Congreso beligerante que haga, digamos, bien su papel de monitoreo, de rendición de cuentas de las políticas públicas, de fondeo, ¿no? A través del presupuesto, específicamente de la Cámara de Diputados, pues también nos podemos estar acercando a un escenario de deadlock, ¿no? En el cual el presidente diga, no, bueno, este Congreso me obstruye todas mis geniales propuestas de campaña y todas mis políticas. Entonces, pues también ahí se puede generar incentivos para que se generen esta parálisis, ¿no? En términos de no solamente de producción legislativa, sino de pues cómo deben de actuar los poderes del Estado en un país con un diseño republicano como el nuestro, ¿no? Ahora, desde 1997, recuerden ustedes que ningún partido tiene mayoría. Sí. Desde el 97. Y la aprobación de las leyes desde el 97 son alrededor del 95%. Claro. Reforma, Constitución y secundarias han sido aprobadas. Es decir, exacto. El Congreso, si no es el contrapeso necesario que todos quisiéramos ver, es funcional, ha sido funcional, y en ese sentido yo creo que si alguien quiere convencer al Congreso, pues que cabildee y que aprenda a cabildear y que aprenda a negociar
nos lo han mostrado muy bien. Gran Bretaña es un ejemplo maravilloso. Bueno, pero ahí es parlamentario. Ahorita es un momento un poco difícil para decir que qué bien le está yendo a Gran Bretaña. Oh, sí, porque a nivel de Congreso, no, yo nada más hablo de cómo el Poder Legislativo es un verdadero contrapeso. Claro, es un modelo parlamentario, pero si hacia allá se encamina este país, pareciera, pues entonces creo que será un buen momento también para verificar si la integración de un Congreso novedoso pues forma parte de la nueva historia del legislativo, que es oscura. Pues bueno, ya Miguel Ángel Quemain empezó a recoger sus útiles, o sea que ya es hora de irnos, muchachos. Ya sacó su tupper de cereal y es hora de desayunar, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Álvaro Arreola, Horacio Vives. Mañana a las 7 por la señal del INE de YouTube estará este debate legislativo, será interesante. Muchísimas gracias a los dos por estas conversaciones, seguiremos platicando. Miguel Ángel Quemain, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un gusto conversar con la comunidad de Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad, nos vemos mañana. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.